Hola, bienvenidos a la clase número 6 en el curso de Tantra número 1. En estos cursos estudiamos el libro escrito por mi maestro espiritual Prabhuji sobre la revelación tántrica. El libro es Tantra Liberación en el Mundo y se puede adquirir en español y en inglés. Está muy recomendado seguir estos cursos acompañados de este libro porque lo que hacemos aquí es tomar diferentes párrafos de este libro, profundizar, compararlo con otras partes que Prabhuji escribió sobre el mismo tema y tratar de ver cómo puede cada uno de nosotros incorporar estas enseñanzas para su propia vida espiritual. Pero hay muchos más tesoros contenidos en este libro que no podemos cubrir en estas clases, así que recomiendo la lectura introspectiva, reflexiva de estas verdades, porque el mensaje de Prabhuji es más bien una invitación a la introspección, a la indagación y no una información teórica o intelectual, a pesar de que está muy cargado este libro con toda la información, el contexto histórico y el contexto filosófico y teológico de esta revelación. En esta clase comenzamos a indagar en la metafísica tántrica. Y antes de profundizar exactamente lo que explica, quisiera charlar un poco en esta oportunidad sobre la actitud recomendada por el sendero del proceso retroprogresivo hacia toda filosofía, hacia toda teología o en este caso hacia toda metafísica que nos ofrecen las diferentes revelaciones del mundo. Voy a comenzar leyendo esta parte de la primera parte que se llama la metafísica tántrica, y así escribe Prabhuji. La metafísica tántrica. Los temas centrales que expone la metafísica tántrica son la realidad última, el universo, el ser individual y la liberación. Como toda revelación, estas son las preguntas existenciales que aquellos que vieron, comentaron, explicaron a los seguidores de este sendero. Pero en Tantra se dio algo muy, muy interesante. Tantra no es una revelación o una sola versión de estas preguntas existenciales, sino que es más bien un desarrollo que tuvo lugar alrededor de 700 años, desde el 500 de nuestra era hasta el 1100, incluso el 1200, y ahí terminó lo que llamamos la revelación tántrica, que vamos a estudiarlo en futuros cursos con más detalle. Y este es más bien un desarrollo desde una actitud dualista hacia una actitud monista. Le pregunté a Prabhuji cómo puede ser que tomemos una descripción como verdad cuando de hecho las explicaciones que escuchamos sobre estas preguntas, que es la verdad última, quiénes somos, quiénes son las almas individuales, cuál es el propósito y qué sería el estado de liberación. ¿Cómo tenemos que tomarlo cuando de hecho hay tantas explicaciones diferentes e incluso contradictorias? Esto lo vemos mucho en todo el contexto del hinduismo, porque el hinduismo se origina de rishis, de veedores. Si bien los veedores védicos que revelaron las escrituras del Shruti, del Smriti, y si bien los veedores tántricas que revelaron los ágamas y los tantras. Y cada uno lo describe diferente. Incluso en el hinduismo tenemos 6 darshanas. Darshanas son darshanas de drish, de mirar, son puntos de vista. Y son escuelas filosóficas que coexisten dentro del mismo paraguas que llamamos hinduismo, pero cada uno describe la verdad de manera muy diferente. Entonces, ¿acaso existe algo llamado la verdad absoluta, última, cuando cada descripción la escuchamos diferente? Y eso es lo que Prabhuji respondió. No, ninguna de las descripciones son verdades. Todas las descripciones son mentiras. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo uno puede seguir un sendero que describe una realidad que no es así? Lo que pasa es que la verdad no puede ser explicada. No puede ser explicada, solamente puede ser experimentada directamente. Es una
experiencia directa, es una realización, no una explicación mental. ¿Y a qué me refiero con explicación? Cuando uno quiere entender algo, ¿okay? Cuando este instrumento, con lo que nosotros llamamos entendimiento, es cuando este instrumento, que es la mente con sus capacidades, su capacidad de memoria, su capacidad de discernimiento y todas las capacidades con las cuales estamos equipados teniendo este tipo de mente, ¿no es cierto? Cada especie animal tiene su propia manera también de ver esta misma realidad, si podemos llamarla así. Entonces, lo que nosotros vemos es que la manera de entender algo es cuando podemos conceptualizar una idea, ponerla dentro de un concepto en los términos de la mente, es decir, en un concepto verbal, en un idioma que podemos transmitir una idea que es una descripción de una experiencia directa, de algún tipo de experiencia, lo verbalizamos, lo simplificamos, lo transmitimos y lo conceptualizamos de tal manera que tenemos una sensación que entendemos lo que es esta simplificación de la experiencia directa. Es la manera en la que interactuamos con el mundo. Y dentro de ese mundo, si el veedor quiere transmitirnos algo de lo que él experimentó de manera directa, que está más allá de la simplificación y conceptualización mental, entonces tiene que venir a este mundo y explicarnos con nuestros elementos. A veces Prabhuji compara al veedor con un buceador que viene del mundo de los seres humanos y quiere entrar en contacto con el mundo mundo marítimo, submarítimo. Entonces, para tal efecto tiene que disfrazarse, tiene que vestirse con el traje que le permita existir dentro del mundo submarino y que le permita interactuar con ese mundo desde su propia realidad. Y así compara a los veedores que vienen desde un mundo que está más allá de la mente, que todos tienen este acceso según lo que ellos dicen, pero es un mundo totalmente con otras maneras de experimentar la verdad, tan diferente como el buceador y el mundo de los peces. Es dos planetas casi en la misma realidad. Y comunica en el idioma de los peces lo que es la verdad. Ahora, por supuesto, ¿cómo el pez puede entender? El pez tiene el idioma de peces y los humanos tenemos los idiomas del humano. ¿Cómo podemos entender una realidad tan diferente de lo que es? Y en este ejemplo, si ya lo traje a colación, es tan bonito que Prabhuji lo da como para decir cómo este buceador le explica a los peces lo que es el agua. Para el buceador es claro, hay una realidad que no es acuática, que uno respira el oxígeno del aire y no dentro del agua, pero los peces que solo conocen el agua no pueden ni siquiera notar el agua ni imaginar algo que sea más allá del agua, porque están viviendo esa realidad de que está en todos lados, entonces no pueden ni apreciarlo. Lo mismo la divinidad. La divinidad es tan fundamental, es tan básico, está en todos lados, porque todo es percepción. Nada podemos experimentar sin la conciencia. Somos conciencia. La conciencia es, cuando él pregunta a Prabhuji, ¿qué es la conciencia? ¿Puedes definir en el idioma de peces la conciencia? Y esta es la definición. La conciencia es la materia prima de todo lo que ocurre, de toda experiencia, es aquel que presta atención a tal experiencia y es el lugar donde toda experiencia tiene lugar. Esa es la conciencia, el idioma de peces. Como si un pez le preguntaría al buceador, ¿puedes decir qué es el agua? Está en todos lados. No, pero ¿qué es el agua? ¿Cómo me preguntas lo que es el agua? Está en todos lados. Mira, no, pero ¿qué es el agua? Así nos ven los rishis cuando preguntamos qué es la realidad última. Tú
todo, ¿dónde pasa todo? Absolutamente todo. No, pero ¿qué es la realidad última? Y el problema es que nosotros nos separamos de la realidad última y tratamos de entender cómo, de nuestro punto de vista, qué es la realidad última. Y el problema, Prauchy dice, el motivo por el cual no pueden entender no es porque sea difícil, no es porque sea no es porque no tengan la capacidad, sino porque es tan evidente. Es tan evidente que es incomprensible, porque la mente solamente puede comprender lo no evidente, no puede comprenderse a sí misma. Y por eso todas estas revelaciones nos tratan de traer a un lugar donde podamos realizar el agua que está en todos lados, la conciencia que está en todos lados. Y no puede pasar de un lugar de separación porque estamos tan incrustados, somos parte de la conciencia. El ejemplo tan didáctico que Prabhupada da de la pantalla donde están los actores que vemos en la pantalla. ¿Dónde está la pantalla? No, los actores son la pantalla, pero mientras prestemos atención a la división y a la separación, no vamos a poder ver la pantalla. Es una cuestión de prestar atención. Eso es lo que nos trae a decir. Entonces, a nuestra pregunta, ¿cómo puede ser que las explicaciones sean tan diferentes? Si acaso existe algo unificado que es la verdad última, nada más ni nada menos. ¿Y acaso podemos comprender la verdad última? ¿Acaso es algo que está a nuestro alcance comprenderla? Y lo que Prabhupada dice es que es lo mismo que una explicación que uno puede dar a un niño en primer grado que está comenzando a aprender a leer y a escribir, comparado con la explicación que uno puede darle a un estudiante del primer año de la universidad. Y esto es el motivo por el cual las explicaciones son diferentes. Es por la capacidad del buscador y no por la verdad misma. Según el nivel, según las circunstancias, según el contexto en el cual la revelación tuvo lugar, los veedores explicaron lo mismo de diferentes maneras. Y lo que está claro en este proceso del monismo, del dualismo al monismo que pasó la revelación tántrica, es un proceso de desarrollo, de lo más grueso, lo más burdo a lo más sutil. Y Prabhupada lo dice clarísimo, que la realización del monismo, de la unidad de la divinidad en todo y en todos, es la realización más última, es lo que llamamos la experiencia de iluminación, en la cual uno no se ilumina, no es que uno se ilumina y después ve la verdad, sino que uno se realiza como la divinidad misma. Y para tal efecto, ¿qué nos hicieron los misericordiosos veedores que cuando realizan la realidad última y quieren tanto comunicar a los peces lo que es el agua? Porque claro, los ven buscando el agua por todos lados y se les parte el corazón. ¿Cómo pueden estar tan frustrados porque no encuentran el agua si el agua está en todos lados? No, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y nos ven como humanidad corriendo tras la felicidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Relájate. Está en todos lados. La felicidad está en todos lados porque tú eres dicha. La miseria proviene del hecho de que lo buscas en todos lados. Pero si te relajaras, y esto es el proceso retroprogresivo que explica Prabhuji, si relajaras esa búsqueda y investigaras lo que hay en ti, lo que eres tú, ahí vas a encontrar lo que tanto buscabas. Al pez, si simplemente prestaras atención, encontrarías el agua. Tienes una imaginación de que el agua está en algún lugar. No, está en todos lados, no está en un lugar. Mientras lo busques en un lugar, entonces no lo podrás encontrar. Pero cuando prestes atención que está en todo lugar,
ahí lo encontrarás, y no lo encontrarás no será algo que encuentras, sino algo que prestas atención. Este es el estado de liberación que explica esta metafísica, la metafísica tántrica. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el universo? ¿Qué es el universo? ¿Qué es este océano con tantos colores, ¿cuál es la esencia? ¿Dónde se esconde la divinidad dentro de todo lo que experimentamos? Y la manera de explicarlo va a ser de muy diferentes maneras, con diferentes simbologías, con diferentes mitologías, teologías, filosofías. Y así vemos como en la segunda parte de este curso, de este libro sobre el cual vamos a hacer un curso, Plauchu explica las diferentes sectas que se fueron desarrollando, como cada uno de los maestros tántricas enseñaron a su grupo de discípulos el sendero hacia la verdad. Le pregunté a Prabhuji si el Tantra de hecho es una filosofía, porque la palabra metafísica es un concepto que denota una filosofía, es una rama de la filosofía que significa el estudio de lo físico. Lo metafísico es el estudio de lo físico, es decir, el estudio del ente. El meta es una palabra que indica un segundo grado, o sea, el estudio sobre lo físico. Y qué es el ente, qué es la realidad, qué es el universo. Este es el estudio metafísico. ¿Y acaso podemos decir que existe una filosofía tántrica? Prabhuji dijo, no, Tantra no es una filosofía. Tantra es una experiencia directa descrita por aquellos que la experimentaron. Entonces, la filosofía como filosofía en sí, a pesar de que Prabhuji adora la filosofía y la estudia y la explica, y hay tantas filosofías que son como Prabhuji lo dice, es el arte del pensar, es el arte de las palabras, es una explicación mediante el uso del raciocinio humano, y es un intento de describir mediante la lingüística, el pensamiento, la verdad última. El Tantra es una experiencia directa de la verdad explicada en términos filosóficos, pero no es una filosofía en sí, porque el propósito de la filosofía es intentar describir, entender la realidad última, pero la experiencia directa no es el medio central para la metafísica, sino la comprensión, la lógica y el raciocinio y todos los elementos que usa la filosofía para acercarse a la verdad y dialogar y avanzar en la sutileza del arte del pensar. Pero la filosofía, el Tantra Prabhuji lo llama como un perfume, es como un perfume, es algo que uno experimenta y es una visión, es una manera de ver la realidad, en la cual nosotros nos impregnamos con ese aroma tántrico, que es una cualidad de la búsqueda. Y esto es lo que realmente él trata de transmitir en este libro. No una doctrina o no una religión, sino una manera de caminar. Le pregunté a Prabhuji, ¿acaso el Tantra es una filosofía? Prabhuji dijo, el Tantra no es una filosofía porque no es un intento de explicar la realidad, sino es una experiencia directa explicada en términos filosóficos. El Tantra es más bien un perfume, como una fragancia que penetra las diferentes religiones en una visión. Es una manera de caminar el sendero, es un espíritu, es una cualidad del sendero. ¿Y qué es esta cualidad? Es una cualidad de aceptación de lo que somos, aceptación del lugar donde comenzamos esta búsqueda. Todo sendero comienza con el primer paso, y donde estamos ahora
Si no aceptamos y investigamos dónde estamos ahora, no podremos llegar a estas alturas del espíritu, porque no se llega por negación o por ceguedad, sino por visión. El Tantra es una visión. Entonces dice Prabhuji que tenemos que estar dispuestos a ver lo que es tal y como es. En el ejemplo del agua, si este buceador le quiere explicar a los peces qué es el agua, tiene que decir: presten atención, vean, no sigan nadando, lleguen a distancias dentro del océano y ahí encontrarán el agua. No tienen que irse muy lejos para encontrar el agua. Y hasta que no encuentren el agua, no van a sentirse en su propia naturaleza, no van a aceptar la naturaleza. Entonces, este pez tiene que aceptar dónde está y cómo está, porque y si la esencia, si está en esencia rodeado de agua, no tiene que hacer nada para encontrar el agua ya está, tiene que prestar atención. Entonces todo este sendero es un sendero de prestar atención, basado en la aceptación. Si nosotros nos rechazamos nuestras tendencias instintivas, rechazamos nuestras atracciones animalísticas y tratamos de ser algo que no somos, algo que queremos alcanzar, una santidad, y solo cuando alcance la santidad voy a realizar mi verdadera naturaleza. Entonces es una búsqueda imaginaria y frustrada, porque esa santidad nunca va a llegar. La santidad comienza con la aceptación de mi falta de santidad, y más allá diría que la santidad comienza poniendo en duda que haya un estado que yo lo llamo santidad, porque quizás no es más que una excusa para mi propia ceguedad. En el ejemplo del pez, si el pez dice: no, yo quiero llegar al agua que está en el océano y voy a seguir nadando y voy a tratar de fortificar mis músculos para llegar al océano, no, el buceador le tiene que decir: no hace falta que llegues lejos. Ahora aquí, te puedo enseñar aquí, mira. Entonces toda esta revelación es una invitación a mirar, prestar atención en qué eres si no eres divinidad. La divinidad no está lejos, la divinidad yace en ti. Tú eres conciencia, tú experimentas. La experiencia es la conciencia, como Prabhuji explicó. La conciencia es la experiencia, está hecha de conciencia. El que experimenta es la conciencia. ¿Qué sería una experiencia sin alguien que es consciente de la experiencia? ¿Acaso existiría una experiencia sin alguien que es consciente de ella? Y el lugar, como si fuera una separación en la que todo tiene lugar, esta separación de dualidad que en definitiva se realiza como unidad. Aunque enfatiza más la práctica que la teoría y la creencia hipotética, Tantra se basa en una metafísica sumamente sólida. En esta frase Prabhuji menciona la práctica, la teoría y la creencia. Vamos a analizarlo. Este es un sendero práctico, eso es lo que caracteriza a esta revelación. Es decir, el propósito de este sendero es la realización, es la iluminación. Es un sendero donde aquel que aspira y que lo toma con todo lo que este sendero implica, es un sendero que va a ir más allá del ego, más allá de la ilusoria dualidad e individualidad, hacia una realización de la unidad. Y esto también lo vemos en el desarrollo del Tantra. Al principio, en el nivel donde uno está, puede ser que la adoración a las deidades, porque uno está tan identificado con el cuerpo, será una manera de conectarse con algo del más allá. Luego está el desarrollo de los diagramas, de los yantras, que es una abstracción más geométrica, más simbólica de lo que es la realidad última. Y en un nivel más superior hay quien pueda
entrar en frecuencia con algo de la realidad mediante la conexión a los mantras, a la representación sonora de las deidades. Las deidades comunican con estos peces de manera sonora, en un sonido que podamos entender que hay una realidad más allá de la realidad que está debajo del agua. Entonces es una manera de comunicarse con el estado de conciencia en el que estamos. Y en última instancia es la realización de que no hay una diferencia entre la divinidad y la experiencia. Todo es parte de la experiencia, la conciencia es la experiencia. Este es el sendero retroprogresivo. Entonces, un poco de historia sobre la revelación. Esta revelación tuvo lugar en un contexto védico, en el cual ya había una revelación escritural muy elaborada. Si bien los Vedas, más tarde los Upanishads, y también el desarrollo de la tradición de los Puranas en la misma época en que esta revelación tuvo lugar. Y teoría no faltaba en la cultura de la India. Y lo que ocurrió es que siempre fue un tema central los veedores, porque es sabido que lo que describen es una experiencia que quien aspira a la liberación tiene que no aprender o memorizar, sino experimentar. Y hay quienes notaron dentro de los brahmanas de este contexto que de hecho uno puede estar no solamente estancado en la concepción corporal o en el instinto, pero uno puede estar también estancado en su propia santidad. La santidad, o lo que Prabhupada puede denominar religiosidad, puede estancarnos también en definiciones, en costumbres, en cosas que uno hace porque lo que esperan de uno, y estar encarcelado, de hecho, en el condicionamiento religioso. Entonces, claro, es más que el instintivo, quizás, pero es un condicionamiento al fin, y me quedo en el ego religioso o en el ego espiritual, en el cual me siento que estoy bien, que quiero, pero todavía no sé dónde está el agua, todavía no encontré. Todavía sigo pensando que va a llegar cuando deje el cuerpo, o cuando acumule karma, o cuando algo me pase, algún milagro me pase, que de repente encuentre el agua. Y sigo buscándolo en donde no está. Es así como este sendero vino a ser algo muy práctico. Si queremos experimentar la verdad, exploremos que nos previene la verdad, que nos separa de la verdad. Y para llegar a esa separación tenemos necesariamente que llegar a explorar lo que es el ego, la concepción humana de mi individualidad. Por eso la metafísica explica qué es el ser individual. Y cómo me convencí que tengo que encontrar el agua en un lugar lejano. ¿Cómo pasa esto? Y cómo puedo tomar esa convicción y desarmarla para realizarme a mí mismo, porque hasta que no nos realicemos no vamos a sentirnos satisfechos, vamos a seguir buscando, como un hámster. A veces lo comparo, que está rodando en la rueda, y en este movimiento de nacimientos y muertes, sin encontrar el descanso, esa paz, esa aceptación de lo que somos. Entonces, de manera tan sana, explora la naturaleza humana. No la rechaza como algo inferior o como algo pecaminoso, sino que la explora y te da elementos para explorar lo que eres. Si tanto te atrae la experiencia sensual, en vez de reprimirte y evitarlo y estar todo el tiempo con reglas y regulaciones que te cuesta
te cuesta seguir, pero te esfuerzas. Y ese esfuerzo puede simplemente fortificar el ego, porque uno se siente ahora que también es un buen ego, es un buen ser religioso. En lugar de todo eso, vamos a volver a nuestra autenticidad, porque si nosotros no aceptamos ver nuestros lados negativos, nuestras tendencias más bajas, nuestro egoísmo, y nos negamos y nos cegamos hacia esa realidad, también nos vamos a cegar a nuestra realidad como divinidad. Entonces, el coraje que nos invita este sendero a mirarnos, aceptarnos, y desde esta aceptación poder también en última instancia aceptar nuestra divinidad, esa es la invitación. Y por eso no fue una revelación masiva. Este sendero es delicado, porque uno tiene que caminar con cautela para poder desarrollar esa sinceridad que necesita para poder verse a uno mismo, porque lo que va a ver no necesariamente a uno le va a gustar, porque el egoísmo es el origen de todo lo que es horrible en este mundo. El egoísmo es el origen de toda violencia, de todo abuso, de toda mentira. Y a pesar de que no queremos ser así y queremos ser santos divinos, esto es lo que es el mecanismo con el cual estamos equipados. Y si no estamos dispuestos a verlo, tampoco podremos avanzar, porque todo lo que nos dice el Tantra es que es una cuestión de prestar atención a nuestra naturaleza. Y esta naturaleza es como es. La identificación es lo que nos hace realmente pecar. Es identificarnos con este mecanismo. Entonces todas las meditaciones que trae, las prácticas, la guía de los iluminados es animarse a ver lo que tenemos, lo que somos, y trabajar con estas tendencias. Si tanta atención nos causan nuestras experiencias sensuales y sexuales, hay allí mucha energía, mucha Shakti, mucha vitalidad, que la podemos ahogar, ahorcar y desperdiciarla, pero podemos también utilizarla, canalizarla hacia nuestra liberación. Si si ponemos conciencia a esas tendencias inconscientes, entonces podemos canalizarlas también y superarla, satisfacerla y superarla. Entonces, por eso este sendero fue tan práctico. Es un sendero de prácticas. Eso es lo central. Sí, claro, tiene metafísica, tiene explicaciones, pero comenzó con un sendero muy práctico. Entonces Prabhupada dice, más que una teoría o una creencia, es una práctica. Ahora, ¿cuál es el lugar de hecho de la teoría? Así como esta revelación se fue desarrollando, en el principio era muy, muy extrema. Es decir, confrontar las cosas más horribles de la vida, como la muerte, como las sustancias que en general que nos causan tanto rechazo. Y mediante confrontar, vamos a realizar la unidad, porque todo es divinidad. El rechazo es un rechazo a algo que existe, es una reacción que enfatiza la separación. Entonces, mediante estas prácticas tan extremas, realizar, y tantos tántricas se iluminaron siguiendo este sendero. Pero con el tiempo, esta revelación fue expandiéndose más y más, y los elementos antinómicos que tenía eran realmente un obstáculo para seguidores del sendero védico de beneficiarse con la potencia que trajo esta revelación.
Y es así como en un desarrollo posterior, una etapa que la llamaremos el Kula Marga, estos elementos mortuorios empezaron a ser domesticados y comenzó a tener una transformación, la revelación, en una versión que también aquellos que seguían el sendero védico podían incorporarse a las prácticas tántricas, beneficiarse con estas prácticas, a pesar de que en su origen eran solamente para célibes, solamente para renunciantes y para quienes estaban dispuestos a romper todas las leyes. Hacer una versión que pueda beneficiar a gente casada y que puedan, que no sean, digamos, que no rompan todas las leyes védicas que no les permitan ni siquiera beneficiarse. Y cuando esta revelación fue más domesticada, es así como empezaron a verse atraídos a los maestros tántricas diferentes castas, diferentes buscadores que tenían una formación más intelectual, un interés más en el aspecto filosófico y metafísico de la revelación, no solamente en el aspecto práctico. Y tomaron toda esta revelación porque las ágamas en esta etapa ya estaban todas reveladas y comenzaron a analizarlas, a juntarlas, a catalogarlas y a ver qué aroma cada una de ellas trajo, qué aspecto, cuáles muestran y qué las unifica. Esta es la etapa que nos llamamos la etapa del exegesis, los comentarios sobre los tantras. Y es una etapa donde también la teoría de esta revelación comenzó a solidizarse. Y tenemos por eso Prabhuji dice que a pesar de que sea algo tan práctico, a pesar de eso tenemos una metafísica muy, muy sólida en esta revelación y la vamos a explicar. Y por último, habla del tema de la creencia. Entonces dice, es más práctico que una teoría sobre la verdad o una filosofía sobre la verdad, y es más que una creencia hipotética. Creencia es un tema muy central en el sendero retroprogresivo, en el cual Prabhupada explica que creer es aceptar algo que no sé si es cierto o si no es cierto, pero me baso en mi fe. Y mejor que la fe es la indagación, es la investigación y es el escepticismo. El sendero retroprogresivo es un sendero de escepticismo donde uno puede escuchar estas verdades y tratar de investigarlas en uno mismo. El agua teórica del pez, que existe un agua en un océano lejano que uno no puede experimentar directamente, entonces puede creer que existe, pero la creencia no me va a adelantar en mi nivel de desarrollo. Y a pesar de eso, el Tantra tiene muchísima mitología. La mitología tántrica es muy desarrollada. ¿Y qué es mitología? Es la descripción de dioses y diosas y de los diferentes, cómo se ven los dioses, qué elementos cargan. Tenemos las deidades. Entonces, ¿acaso tiene un lugar la creencia dentro de la revelación tántrica? Y así explica Prabhuji. La mitología, que es muy desarrollada en este sentido, y Prabhuji incluso trae muchos diagramas donde nos muestra los diferentes dioses descritos en esta revelación. La mitología tiene un lugar central en la búsqueda espiritual, pero sí se toma de la manera más beneficiosa. La mitología es una simbología que simboliza algo de la verdad. El asunto es que uno no puede transmitir la verdad. La verdad solamente puede ser experimentada. Entonces la manera en la cual los que ven la transmiten es mediante una simbología. La simbología vendría a ser la mitología. Ahora Prabhupada analiza la palabra símbolo. En su origen, la palabra símbolo
proviene del griego, en el cual cuando dos personas hacían un acuerdo, rompían una cerámica o un hueso, y cada uno de los cuales hacían el acuerdo se llevaba una parte, y la coincidencia de las dos partes era una muestra, una demostración del acuerdo, era un símbolo del acuerdo. También lo hacían cuando un huésped alquilaba un cuarto. La manera de decir, ok, este es mi cuarto, era la simbología, era esta es mi cerámica, este es mi cuarto, coinciden. Ese es el origen etimológico de la palabra. Entonces, la mitología también es una simbología donde algo de la verdad concuerda con algo de la simbología, de la mitología. Y eso es es así como lo tenemos que ver. No como imaginaciones, no como algo que tenemos que creer, una creencia hipotética, sino como una simbología de algo que está más allá de nuestra comprensión. Y también comenta Prabhuji que en el desarrollo de la filosofía griega está el origen de la filosofía se le atribuye a Tales de Mileto, que es el que tradicionalmente hizo el salto del mitos al logos. Así lo explican, es decir, de la mitología, es decir, de creer en figuras míticas, dioses que están encargados de todas las funciones de la naturaleza, a logos, o sea, estudiar y analizar todas estas reglas de la naturaleza y de la verdad, analizarlas mediante la lógica. Y comenzaron a usar el raciocinio para explicar. Y así, por supuesto, es el origen de la filosofía y más adelante es el origen de la ciencia moderna. Encontrar las explicaciones lógicas, que nosotros llamamos lógico, utilizar esta capacidad intelectual que estamos equipados para comprender la realidad. Lo que Prabhuji explica es que hay una confusión. Uno piensa que uno deja, que es el momento en que dejaron la mitología como arcaica, como imaginativa, como infantil, para entregarse a algo más avanzado, más racional, más lógico. Así lo ven. Pero Prabhuji dice no. El real salto fue que encontraron, es una dedicación a encontrar en la mitología el logos. Es del mito al logos sin descartar el mitos, sin decir, ok, esto es esto es algo infantil, sino que esto es una simbología, dijimos. Esto representa algo de la verdad. Entonces voy a usar el logos, mi comprensión, para entender estos mitos, o sea, para entender qué es lo que ellos simbolizan. En la mitología griega existe el dios Cronos, que es el dios del tiempo. Y dice la mitología que este dios comió a sus propios hijos. En lugar de creer en esa historia, veamos qué es lo que viene a simbolizar. El tiempo es algo que destruye todo lo más querido, lo más cercano incluso a nuestros propios hijos. Entonces el tiempo es el destructor de todo. Esta es la simbología más allá de la mitología. Y con este espíritu nos invita a explorar la mitología tántrica, en lugar de decir, no, ¿qué son estos? ¿Qué es esta pareja divina? ¿Qué es lo que viene a simbolizar? Y es tan bonito porque en definitiva la revelación tántrica viene a señalarnos a nosotros mismos y a decir, en ti existe algo femenino. No eres una mujer o un hombre. En ti existe algo masculino. Tienes características masculinas, tienes características femeninas. Y es una danza, porque tú eres el producto de tu padre y tu madre. Su propia naturaleza masculina y femenina, incluso antes de revelar todo el DNA y los cromosomos, entendieron, los veedores vieron que nosotros somos entes andrógenos
que en nosotros está el ida y pingala, ja y ta. O sea, el lugar, la práctica que el Tantra nos lleva es hacia observar cómo la diosa y el dios de hecho yacen en nosotros. Y tiene que ser una danza de amor entre ellos, que los dos yacen en nosotros, somos nosotros. Y una unión en definitiva, esta unión va a ser la unión con nuestra naturaleza. Para manifestar nuestro potencial divino oculto, es imprescindible que nos percatemos, en primer lugar, de su existencia. Este es un buen uso de la teoría, porque dice Prabhuji que para buscar nuestro potencial tenemos que saber que hay, que existe. En el ejemplo del buceador, para que le pueda decir a los peces, existe el agua, tiene que decirles, hay algo que existe el agua. ¿Dónde está? Ok, está oculto. ¿Dónde lo encuentro? No, está en todos lados. Y hasta que no lo encuentres, hasta que no lo realices, no vas a sentirte completo, no vas a sentirte realizado. Y lo que vienen a decir estas escrituras es que existe un potencial oculto que realizar. Pero no puede darte la respuesta de lo que es, porque toda respuesta va a ser algo teórico. Va a ser una filosofía, va a ser una creencia. Es como un niño que aprende a resolver un rompecabezas y trata y no puede y no lo logra resolver, pero nuestra ayuda no va a ser resolvérselo, no va a ser darle las respuestas. Sí, la diosa última de todas las versiones que hay en el mundo es la diosa Kali. Va a ser un nombre, va a ser quizás un motivo de adoración y eso nos va a acercar, pero va a ser en definitiva una mentira. Eso es lo que dice Prabhuji, porque todo lo que dicen los veedores son mentiras, porque no pueden decir la verdad no se puede decir, no porque sea secreta, sino porque es indescriptible, pero esas mentiras nos acercan a la verdad. Son mentiras que si las utilizamos para avanzar, nos acercan a la verdad, como este niño que trata y trata de resolver y en el intento se desarrolla. Es mejor que trate y no lo logre, no logra resolver el rompecabezas, que alguien se lo haga. Entonces esta es la actitud del Tantra. Trata, ¿dónde estás con las capacidades que tienen? Porque en el intento, en definitiva, te vas a desarrollar y vas a avanzar. Pero si tomas una creencia, una religión, con una religiosidad, vas a quedarte ahí, en lo que vieron otros, en el desarrollo de otros. Entonces las escrituras nos dicen, hay una solución para este rompecabezas. Realmente se pueden poner las piezas juntas y sigue tratando. Pero si uno no sabe, o sea, el potencial oculto no sabe, quizás va a dejar de tratar, va a decir, ok, no hay felicidad en este mundo, no hay solución a este rompecabezas. Lo dejo. No, hay solución. Yo lo resolví. ¿Cómo lo resolviste? No, tiene que ser tu propio descubrimiento. Presta atención y con atención lo verás. No, dame las respuestas. Las respuestas no van a ayudarte. Si yo te lo resuelvo, entonces no, te puedo inspirar. Y esto es el sendero retroprogresivo. Este es todo el mensaje de Prabhuji. Te puede inspirar a tu propia búsqueda, pero el descubrimiento tiene que ser necesariamente tuyo, porque si no va a ser otra versión mental que te va a dejar estancado en donde estás. Y para animarte a ver, tienes que abrir los ojos y empezar a caminar desde el lugar donde estás. Prabhuji da este hermoso ejemplo de Chile. Él nació en Chile, entonces así dice. Digamos que uno no conoce Chile y tiene interés en conocer el país, tiene una curiosidad, cierta intriga sobre ese país. Entonces va a una conferencia de alguien que estuvo en Chile y describe los diferentes lugares, el desierto de Arica y los 7 lagos del sur y las costas del Océano Pacífico y la ciudad de
de Santiago de Chile, la cordillera, etcétera, etcétera, y uno escucha todas estas descripciones. Es posible que para esta persona sea suficiente escuchar descripciones, pero las descripciones de quien experimentó Chile de manera directa no tienen nada que ver con la imaginación mental que yo puedo reconstruir de haber escuchado esas descripciones. La mente trabaja de una manera de comparación, por ejemplo. Voy a comparar si hay montañas, en las montañas que ya conocí y tuve la experiencia directa. Si hay playas, voy a comparar y voy a desarrollar una cierta teoría metafísica del país de Chile. Pero la actitud del buscador debería ser que estas descripciones solamente incrementen mi curiosidad. Es por eso que a veces Prabhupada él ama mucho el estudio, pero a veces dice que el estudio puede ser también peligroso, porque si uno se conforma con saber lo que es la verdad, saber la descripción de la verdad, es posible que con esa descripción haya apagado la única chispa de curiosidad que tenía. Esta chispa tiene que ser alimentada hasta que sea un fuego que me dé el valor para agarrar la mochila y viajar a Chile. Quiero que sea mi experiencia directa. No quiero escuchar descripciones. Esta es la diferencia del Tantra. No más explicaciones. Tenemos tantas explicaciones en los Vedas, en los Puranas, en los Itihasas, en los Upavedas. Tantas explicaciones. Yo quiero la experiencia directa. Esta es la invitación de esta realización, de esta revelación. Aquel que va y se anima, se arriesga, en vez de escuchar la teoría, ir de manera práctica, es el que está apto para caminar en este sendero. Es ir más allá de lo conocido. Y este es el coraje que hace falta para salir de la zona de confort y animarse a experimentar algo más allá. Para ellos las guías. Cuando uno llega a Chile puede comprarse esos libros que les dicen y le describen todos los lugares de Chile. Esto podríamos compararlo con las escrituras, los ágamas, que describen exactamente cómo llegar a los lugares más remotos de las tierras del espíritu. Y este buscador tiene que tener el coraje de leer y no decir, oh, qué bonito, sino de leer y decir, ¿dónde está? ¿Cómo llego? ¿Cómo voy? ¿Cómo veo? Quiero experimentarlo por mí mismo. Estoy dispuesto a arriesgarme, a tomar el riesgo, porque ¿qué es una vida vivida teóricamente? No, mi fuego, mi curiosidad no me deja conformarme con leer la teoría, con leer la metafísica de Chile. Quiero ir a aquellos lugares. Pero lo mejor sería que cuando uno llega al aeropuerto, lo espera un guía turístico que le dice, bienvenidos a Chile, te voy a llevar a los lugares que jamás imaginaste, y lugares que son tan indescriptibles que ni siquiera el libro lo puede describir. Sígueme y te voy a llevar. Para que uno siga a este guía turístico, tiene que haber una relación de confianza. Yo tengo que saber que este guía es auténtico, que él estuvo en esos lugares y que tiene la intención de compartir conmigo esos lugares, que está tan enamorado de esos lugares, tan entusiasmado con lo que vio, que quiere que esa experiencia también le llegue a otras personas y que pueda también enriquecerse con la experiencia directa de aquellos lugares tan mágicos. Uno, en el momento que tiene que elegir el guía, tiene que elegir con mucho cuidado, porque hay tantos impostores en el turismo y por supuesto en Tantra, quizás especialmente en el área del espíritu, donde es algo tan sutil que uno realmente no puede verlo hasta que uno no se entrega a esta relación. Y es por eso que uno tiene que estar muy atento cómo elige y qué parámetros uno puede usar para saber que es un guía auténtico.
y evaluar este guía y evaluar las descripciones. Y no solo eso, a medida que la relación se desarrolla, entender cuáles son los lugares que realmente me ayuda a llegar, y si son lugares que yo no podría haber llegado por mí mismo, porque no sabía que esto es el potencial divino oculto, y me siento en esos lugares que mi fuego se incrementa y que mi paz, mi integridad aumenta. Entonces todo el tiempo atentos a lo que esta aventura del espíritu causa en mí. Y cuando a mí me cuesta caminar, el guía está atento a mi ritmo, a lo que más puedo llegar. Pero en el momento que uno se entrega a la guía, ese es el momento de la elección libre. Por eso seguir a un guía espiritual no es un seguimiento ciego, porque el seguirlo es la elección. Pero la elección, una vez tomada la elección, seguirlo es parte de tu propia decisión. Por eso no es una entrega ciega. Es como un entrenador de un equipo de fútbol. Uno quiere tanto ser parte del equipo de fútbol y ser elegido. En el momento que el entrenador elige un jugador para ser parte del equipo, tiene que estar seguro que ese jugador confía en él, que él los puede llevar a ganar el campeonato. Pero va a ser difícil. Se va a poner difícil en los entrenamientos, porque el propósito del entrenador es exigir a los jugadores más de lo que podrían haber llegado por sí mismos, porque de tal manera no necesitan un entrenador. Y este jugador tiene que entregarse y confiar que el entrenador sabe los límites de uno, no le va a exigir más de lo que él sabe que él puede llegar. En el ejemplo del guía turístico, digamos que el guía te dice, ok, este es el Aconcagua, es la montaña más alta de Sudamérica, y no tienes idea cómo se ve Chile desde la cima del Aconcagua. Y uno dice, llévame a la cima. No, la cima es difícil de llegar, uno tiene que soportar el frío y el cansancio y la altitud no, llévame a la cima. ¿De verdad quieres ver la cima? El guía tiene que estar seguro que el que busca quiere llegar a la cima, porque de seguro va a haber momentos difíciles, va a haber días oscuros, va a haber momentos que uno dice no puedo más. Y el guía tiene que confiar que la relación de confianza es tal que en esos momentos la entrega y el amor, la relación de amor entre el guía y el guiado va a prevalecer y va a ayudar a seguir adelante, a pesar de que es anti-ego. ¿Qué es el ego? Es la comodidad, es lo conocido, es la mentira, es la ilusión, es la identificación. Todas esas cosas van a tener que irse purificando a medida que uno escala a las alturas del Tantra. Entonces el guía también tiene que confiar que el buscador realmente quiere llegar a esas alturas y entiende cuál es la implicación. Tiene que explicar la teoría, tiene que explicar si hay potencial divino oculto, hay la cima de la Aconcagua, pero para llegar ahí no puedes llegar exactamente como eres, porque tu potencial divino se va a manifestar en el momento que dejes tu identificación egoica. No puede haber un ego iluminado, es el ego o la iluminación. Y la identificación egoica, tú te abrazas a esa ilusión con todas tus fuerzas instintivas, porque es como la tortuga dejando su caparazón. Te vas a sentir totalmente vulnerable sin el caparazón, pero el caparazón es la carga que uno carga toda la vida, entonces va a ser una sensación de alivio, pero para ese alivio uno tiene que animarse a salir del caparazón. ¿Y qué más ayuda que alguien que vive sin caparazón, mostrando que es posible, que no solamente es posible, es extático, es la felicidad, es la dicha, es la autorrealización? No hay nada más elevado que ese estado. Entonces todo este sendero del Tantra es para los valientes, es para los que tienen determinación, y es necesariamente una sabiduría que se puede transmitir de maestro a discípulo.
no se puede transmitir teóricamente. El maestro tiene que elegir con mucha cautela a quienes los acompañan en este sendero, porque es una entrega mutua. El maestro también se entrega al discípulo en el momento que comienza a escalar el Aconcagua, porque no lo puede dejar en el medio, pues no lo puede dejar abandonado, pero no puede, tiene que saber que se anima a seguir adelante. Entonces es realmente una entrega mutua, y es por eso que esta revelación fue dada únicamente y exclusivamente en un contexto esotérico, es decir, en secreto, en privado, en una relación íntima entre maestro y discípulo. Y si bien ahora leemos los principios y la teoría de la revelación, si bien ahora podemos estudiar lo que fue, lo que pasó, lo que realmente pasó no pasó en los libros, es una transmisión. Esta revelación es una transmisión de maestro iluminado a discípulo. Esa es la verdad. La verdad no está en los libros, la verdad no está ni siquiera en este libro de Prabhuji. Este es el cuento que uno cuenta de una relación totalmente esotérica, secreta, mágica, que llevó a tantos buscadores sinceros a la cima de la Aconcagua. Prabhuji escribe en su comentario al Ishavasya Upanishad, mantra 12: aunque las palabras de quien ha alcanzado la realidad de su propia alma pueden servir de ayuda, nunca serán suficientes. Nada en este mundo puede suplantar la percepción directa de la verdad. Prabhuji lo dice en todos los idiomas, en todas las maneras y en todas las oportunidades que tiene. Puedes escucharme, puedes escuchar mi testimonio de lo que yo experimento, pero no te estanques en mi testimonio. Nada puede suplantar la experiencia directa. Este tiene que ser tu inspiración para experimentarlo por ti mismo. ¿Y cuántos buscadores que tienen quizás una chispa de atracción hacia la divinidad? Y yo me animaría a decir que todos tienen una chispa de atracción hacia la divinidad, pero lo buscan donde piensan que lo pueden encontrar. Si tú buscas felicidad, tú buscas a Dios. El tema es que la buscas en donde piensas que está. Prabhuji tiene esa historia tan bonita de esa viejita que está buscando en la calle algo en el suelo, busca y alguien pasa y le dice: abuelita, ¿qué se te perdió? ¿Te puedo ayudar a buscar? Sí, por favor, se me cayó una aguja. Oh, ¿y de dónde más o menos? ¿Dónde se te cayó? No, se me cayó en mi casa. Y le dice: ¿pero por qué buscas aquí? Porque aquí hay más luz. Esa historia representa que buscamos donde hay más luz, porque estamos tan atraídos a nuestra experiencia sensorial y sensual y sexual. Buscamos ahí la felicidad, porque hay más luz, no porque ahí se encuentre, y no porque ahí lo hayamos perdido. No lo perdimos ahí, lo perdimos en el momento que empezamos a identificarnos con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Ahí se nos perdió la aguja. Entonces volvamos, esto es el retroprogresismo, volvamos a nuestro... ¿Qué pasó? ¿Dónde empezó esta ilusión? ¿Dónde empezó mi miseria? ¿Cuál es el motivo de mi miseria? Esta es la invitación del sendero retroprogresivo. Y para progresar tengo que volver a mi fuente, porque lo que busco no es algo que no tengo. El progreso es algo que es de hecho un regreso a algo que siempre tuve. El pez no tiene que irse lejos y progresar y avanzar y llegar a océanos más lejanos, sino que tiene que regresar y decir: ok, nací en el agua. ¿Y qué es el agua? Y cuando realice el agua, voy a darme cuenta que siempre la experimenté. No puedo vivir sin eso. Similarmente, la conciencia, no puedo vivir sin conciencia. Me inspira mucho la historia de Marco Polo. Marco Polo fue un comerciante de Venecia. En su momento era un país, ahora es parte de Italia. Y era hijo de comerciantes. Sus padres, su tío, habían comercializado, habían viajado por la ruta de seda hacia las lejanías de China y del imperio mongol. Y habían traído todas esas especies exóticas y gemas y piedras preciosas. Y él
quería realmente experimentar lo mismo. Su padre contaban tantas historias de una civilización lejana y tan diferente. La gente se reía, no les creían. Y él, Marco Polo, no sabía si ellos contaban historias o si realmente las cosas eran así. Pero con su espíritu de explorador quería verificar por sí mismo. Le rogaba a los padres, al padre y al tío, que los lleven con él. Cuando llegó a los 17 años, se embarcó en una exploración de 24 años. Y en el año 1271 comenzó su viaje al Lejano Oriente. Pasó por todo, por Palestina, por Turquía, por India, Tibet, hasta llegar al imperio mongol, en lo que hoy día es China. Y el emperador Kublai Khan llegó con su padre y su tío, llegó a la corte para establecer relaciones comerciales y comercializar con el oeste. Entonces Kublai Khan le preguntó ciertas preguntas y este chico, Marco Polo, tan joven y tan perspicaz, sabía muchos idiomas y era muy inteligente, muy vivo. Y hizo una muy buena impresión al emperador mongol. Y el emperador le dijo: quiero que te quedes aquí y quiero ser tu sponsor, quiero protegerte y quiero que me ayudes con diferentes funciones dentro de mi imperio. Es así como Marco Polo se quedó bajo la supervisión del emperador mongol por 17 años. En estos años aprendió todos los idiomas, las costumbres. Estaba tan impresionado, y esto el emperador notó, que no venía Marco Polo con una actitud arrogante, sino con una actitud de asombro, tan importante cuando uno quiere ser un descubridor. Y estaba totalmente impresionado de las riquezas, de las vestimentas, todo decorado con oro, de las riquezas, de las piedras preciosas y de la manera tan avanzada que organizaban sus ciudades, la higiene. Sabían trabajar con el carbón, sabían extraer la sal del océano y comercializaban con billetes. Era algo totalmente inconcebible. ¿Cómo un billete puede ser trucado por algo que tiene real valor? Un billete es papel, no tiene ningún valor. El simbolismo del billete como algo que tiene valor ni siquiera existía en Europa. Y es algo que le llamó tanto la atención y, por supuesto, con los años también se incorporó en todo el mundo. Con esta experiencia tan enriquecedora de los rituales religiosos, del budismo, es como estaba totalmente encantado con lo que vio. Es así como el emperador mongol que le daba la protección falleció y empezaron a tener dudas si iban a tener la misma protección. Este emperador le había dado funciones como ir a organizar diferentes provincias, como ser el mensajero, porque había tantos idiomas, mensajeros para diferentes funciones, recolector de impuestos. Había tenido tantas aventuras, llegó a Persia, llegó a Japón, una vida llena de aventura y descubrimiento. Después de 17 años de estar bajo la protección del emperador mongol, decidió que era momento de volver y hizo todo el viaje de vuelta a Venecia con todas las aventuras que tuvo en el camino. Llegado a Venecia, justamente había una guerra entre dos ciudades y fue capturado como prisionero de guerra y puesto en la cárcel por 2 años. Quiso el destino que su compañero de celda era el escritor Rustichello. Rustichello era un escritor italiano de ciencia ficción, de historias, novelas, y cuando empezó a conversar con su compañero de celda, entendió que estaba en la misma celda de la persona que más conocía el mundo y que tenía tantas historias y tantas descripciones. Entonces le propuso: ¿por qué no escribimos un libro? Tú me comentas y me relatas lo que viste, las historias, y yo lo escribo en un libro que llegó a llamarse Los viajes de Marco Polo. Después de 2 años salieron de la cárcel y publicaron este libro que despertó el interés de toda la población.
La población reaccionó de diferentes maneras a este libro. Hay quienes se enojaron diciendo, ustedes son novelistas y describen algo, una civilización tan superior a la civilización europea que no puede existir, es una mentira. Y se enojaron con ellos, los despreciaron, los desprestigiaron como mentirosos. Digan que son invenciones, pero no describan algo que lo hacen pasar por verdad. Están aquellos que leyeron y fueron indiferentes. No sé si es verdad, no sé si no es verdad, pero ¿qué es relevante? No es parte de mi realidad, no tiene ningún interés. Hay quienes lo tomaron como verdad. Sí, si ellos escriben, yo confío. Es así, tiene que ser así. Y hay quienes lo tomaron con escepticismo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero hasta que no sea mi propia experiencia directa, no puedo comprobarlo. Cristóbal Colón fue uno de aquellos que tomó el libro de Marco Polo como fuente de inspiración para su propia exploración. Leyendo las descripciones del lejano oriente, se despertó en él tal curiosidad por llegar y experimentar esas tierras, comercializar, conocer al emperador mongol, el descendiente de Kublai Khan, y hacer comercio y conocer esas especies tan exóticas y esas piedras preciosas, y dedicó su propia vida a la vida de la exploración. Él llevó consigo 2 libros. Uno, la Biblia, y el segundo, los viajes de Marco Polo. Hasta hoy día tenemos la copia de Cristóbal Colón, del libro que viajó con él en las carabelas. Está marcado con la propia pluma de Colón, los lugares y las ciudades que él quería conocer, porque en su viaje en el Océano Atlántico esperaba llegar en definitiva a India y a China desde el otro lado del mundo. No sabía que existía un continente entero en el camino que terminó siendo América, y descubriendo la existencia de un nuevo continente que también le costó aceptar que es un nuevo continente. Murió pensando que es realmente Asia, pero la exploración lo llevó a animarse, a decir, ok, hay alguien que estuvo allí, hay alguien que me dice que existe este potencial divino y yo me quiero embarcar. Colón tuvo el coraje de aquella descripción que tuvimos de aquel que se anima a viajar a Chile y a experimentarlo por sí mismo, que toma las escrituras, la metafísica, la filosofía, las descripciones, no como verdad, no como mentira, no con ateísmo, porque Prabhuji no promueve el ateísmo. El ateísmo es decir, no creo en nada, solo creo en lo que veo. No, quizás hay cosas que existen y tú no las ves. Escepticismo es el sendero de la indagación, es el sendero de la duda, que dice, ¿quién estuvo ahí? Admiro ese espíritu de exploración. Describe algo, agradezco esa misericordia de contar las historias de Marco Polo. Podría haber muerto sin que nadie supiera nada de esos países. Y así también los tántricas con tanta misericordia nos cuentan de los países, del potencial divino oculto que no vemos y que existe y que está. Y con el espíritu de descubrimiento, con el espíritu del explorador, es la invitación para seguir este sendero. Así que tenemos que tomar aquel que leyó el libro de Marco Polo y se quedó en Europa disfrutando de estas imaginaciones, no logró nada. Aquel que compra un libro de las ciudades y los paisajes de Chile y se queda en su casa leyendo, no logra nada. Aquel que toma esta metafísica y lo usa como un incentivador, como un ímpetu para ir y animarse a experimentar directamente, es aquel que puede realmente beneficiarse de esta revelación. Esta es la invitación de Prabhuji y esto es lo que vamos a hacer en la próxima clase, y esto es lo que este libro está lleno de, estas descripciones de las realidades más allá de lo que podemos ver, y que invito a quien esté interesado
en viajar realmente, no en saberlo y memorizarlo y archivarlo y agregarlo a la lista de religiones que conozco, sino quien está vulnerable y abierto a esta inspiración, yo creo que puede beneficiarse enormemente de este libro. Así que terminamos por hoy y con este espíritu vamos a comenzar la próxima clase a estudiar la metafísica tántrica. Gracias Prabhuji por escribir este libro. Jai Prabhuji.